Hola, soy Tatiana Olivero y estamos de nuevo aquí en una entrevista de la sección de Cultura del Mostrador. Esta vez estoy con Bárbara Negrón, que es directora general del Observatorio de Políticas Culturales, y con ella vamos a hablar sobre un anuncio que se hizo esta semana, que hizo el Ministerio de Economía, que anuncia subsidios para las industrias del turismo y de la cultura. Se anunció este subsidio en conjunto. Se destinaron 55.000 millones para subsidio y para apoyo a esta industria, para reactivarse estas dos industrias. De este monto, 50.000 millones son para el sector de turismo y 5.000 millones para el sector, para la industria cultural, el sector de la cultura y las artes. Ahora voy a hablar con Bárbara Negrón para que nos aclare un poco por qué esta diferencia, si está bien esta diferencia, si las industrias necesitan esta cantidad o podría haber sido un poco más, cómo viene este subsidio para apoyar al sector cultural. Vamos a hablar con ella sobre todo esto. Hola Bárbara, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias por invitarme. Qué bueno hablar contigo y aclarar dudas sobre esto porque fue un anuncio un poco sorpresivo, no se esperaba, pero bueno, siempre un anuncio de apoyo es un buen anuncio, es positivo. Se necesita, el sector de la cultura es uno de los sectores más golpeados por el tema de la pandemia. Recién ahora, después de no me acuerdo cuántos meses, son como 10 meses, se van a abrir los cines. El 18, esta semana, se abren varias salas, lo que es positivo, pero igual se necesita apoyo porque fueron 10 meses de que hubo una producción casi nula para la cultura, un ingreso casi Exacto. nulo para muchos integrantes del mundo de la cultura. Cuéntame un poco qué te parece este subsidio que entrega el Ministerio de Economía y cómo lo ves como un aporte al sector cultural. Mira, creo que la noticia es buena, es positivo por el lado de una medida que viene desde el Ministerio de Economía en una forma distinta a los tradicionales apoyos que se dan desde el Ministerio de las Culturas, en la forma de un subsidio. Me parece como anuncio bien, pero hay varias cosas que extrañan. Por ejemplo, la desproporción entre el aporte a una industria y el aporte a otra industria. Uno podría pensar, bueno, son muy distintas en tamaño, pero no son tan distintas. El turismo aporta un 3,1 al PIB y cultura apunta un 2,2. Esto ya voy a explicar un poco qué pasa con estas cifras, que tampoco son cifras que dimensionen bien lo que realmente significa la industria creativa en el país. Pero tomando estas cifras, que son las referencias oficiales que tenemos, vemos que no hay una proporción entre el apoyo a una y el apoyo a otra. Debería haber más o menos andado en el orden de al menos los 20.000 los 20.000 para cultura y no 5.000, que no llega a ser un 10% de ese concurso total. Entonces creo que no se está dimensionando bien el sector creativo. Y diría que es una más de las señales de cómo un país, un Estado y un gobierno no le da el peso que tiene a la cultura. Es una señal clara. Hay una subestimación del valor de la cultura y creo que se refleja en esto. Entonces, claro, por una parte estás dando una medida que es necesaria, que va quizás lograr apoyar a una parte sin duda mucho menor del total de agentes culturales, pero al mismo tiempo le estás diciendo, bueno, son un sector muy pequeño. Entonces eso es complejo también. Yo hubiera esperado algo con mayor proporcionalidad, algo más equitativo. Y sin saber qué significa esto para el turismo, ¿no? Es posible que para ello aún signifique muy poco, pero si uno lo ve como un total, sin duda creo que aquí está mal repartida la torta. Y en esto de cómo se evalúe, cómo se considera el sector de cultura,
¿Cómo lo ves tú que los gobiernos lo han evaluado en relación, por ejemplo, a otros países? Porque en otros países se han entregado aportes bastante grandes, igual han sido, no han sido, no han sido no, suficientes, muchas veces he leído, pero se han entregado mayores aportes y se ha considerado. ¿Cómo está evaluado el sector de cultura y cómo se considera para entregar este monto? En qué se falla al considerar este sector? Son varias capas, varias dimensiones, pero una, por ejemplo, es que en esta cifra que tenemos del 2,2 de aporte a la cultura, que de todas maneras es una cifra alta, pensemos que es similar a pesca, similar a la agricultura, a industrias que se consideran muy importantes para el país. La industria creativa aporta a ese nivel. Sin embargo, las mediciones que tenemos son débiles. Son primero del 2014. El 2017 se hizo una actualización de una cifra del 2014. No hay una manera oficial, periódica, de medir el aporte de la cultura. Y esto es parte de un problema complejo que todos los países viven, porque es una materia, no es fácil medir la cultura, porque son procesos, porque son una serie de fenómenos, pero sí es factible hacerlo. Y estamos al debe como país. Cada industria, por ejemplo, la del turismo, tiene lo que llaman una cuenta nacional. O sea, el Servicio de Impuestos Internos y otros emisores de datos registran todo lo que un sector aporta a la economía. En cultura no tenemos eso. Entonces, por ejemplo, si tú vas y buscas cuál es el aporte al turismo, tú tienes hasta el año 2019, hasta el año 2020. En cambio, en cultura lo tenemos hasta el 2014. Eso por una parte, no tenemos una forma de medir porque hace muchos años que estamos al debe con un proyecto que se llama Cuenta Satélite de Cultura, que es una forma de medir, de tratar de alguna manera dimensionar el aporte económico de la cultura. Solo el aporte económico, porque por supuesto tiene una serie de otros aportes distintos que aún son más complejos de medir, pero el aporte económico que sin duda es importante. Entonces, por una parte tenemos esa subestimación. Y luego tenemos otras. Por ejemplo, es un mercado que en muchos aspectos aún es informal. Entonces hay muchos trabajadores que se dedican a la actividad cultural, pero eso no es registrado por el Estado. Por ejemplo, porque el Servicio de Impuestos Interno no tiene todos los oficios. Cuando tú vas a iniciar una actividad, hay oficios culturales que no los tiene integrados, entonces no los mide. Y a eso, si tú le sumas el hecho de que muchos trabajadores de la cultura hacen transacciones o trabajan sin boletear, sin tener un contrato, no es posible que el Estado los pesquise de una manera adecuada. Entonces yo me atrevería a decir que incluso ese 2,2%, que ya es bastante, está subestimado. Debiera ser mucho más, porque hay cosas que simplemente no se recogen. Uno de los datos que tenemos es, por ejemplo, que el 60% de los artesanos trabajan sin contrato y sin entregar boleta, por lo tanto desaparece de estas mediciones. Yo creo que tenemos un sector en crecimiento, eso es lo que sabemos, que cada vez tiene más agentes culturales, empresas culturales que trabajan, que cada vez da más empleo, pero que solo podemos atisbar este crecimiento, no decir a ciencia cierta, bueno, el 2019 creció a un tanto por ciento. Por lo tanto, es parte de una subestimación general, y si a eso uno le agrega el hecho de que medidas como esta también están subestimando el aporte, o que las medidas hacia el sector cultural desde que empezó la pandemia han sido pocas, escasas, y los mismos trabajadores de la cultura lo evalúan con muy mala nota, o cosas que podrían parecer detalles, como por ejemplo que el presidente en la última cuenta pública no haya mencionado ni siquiera la palabra cultura.
eso es parte de un mismo fenómeno, como de invisibilización de este sector en todos sus aspectos, que no obedece solo a este gobierno, que yo creo que es una deficiencia que se viene arrastrando desde hace mucho tiempo, también obedece a que de alguna manera es algo relativamente nuevo, ¿no? En los tiempos históricos es relativamente nuevo esto de medir la cultura. Todavía nos faltan herramientas, pero sin duda, más allá de las herramientas que ya podríamos contar, en otros países se ha implementado la cuenta satélite con éxito, y en nuestro país no. Y es un diagnóstico que tenemos hace años, décadas, y sin embargo no ha habido la voluntad política para implementarlo, porque se requiere voluntad política, se requiere recursos para poder implementarlo y así poder mejorar las políticas públicas que hay. Entonces, bueno, un círculo vicioso que nos mantiene en esta invisibilización un poco del sector en tantos ámbitos, los mismos trabajadores de la cultura que el Estado no reconoce, no se preocupa por ellos, no los visibiliza, no tiene medidas especiales para un trabajo que tiene características especiales. Ahora, con respecto a los montos, en lo que se anunció, se decía que al sector de la cultura se iba a distribuir un máximo de 3 millones por proyecto que se postulara para reactivación, y a la industria del turismo son 5 millones. Tiene una escala, pero es un tope, ese es el tope. Entonces quería saber también si este monto de reactivación de 3 millones para una industria, para alguien que esté produciendo algo, es suficiente para el mundo de la cultura, considerando que hay sectores, hay instituciones que han estado cerradas 10 meses, 8 Claro, meses, no han podido claro. producir de ningún tipo, por ejemplo, la música, la danza, un montón de áreas que se han visto muy limitadas, sobre todo las artes escénicas. Entonces quería saber tu opinión sobre este monto de 3 millones, como para que es un monto para reactivación de una institución o de una persona. Bueno, va a ser relativo. Piensa tú que en el sector cultural prácticamente el 80% de las empresas que trabajan aquí son micro y pequeñas empresas. De ese 80 al 70 es microempresa. Entonces es posible que de todas maneras para algunas sea un aporte significativo y para otras no. Y para otras va a ser muy poco. Lo que me parece bien es la señal de hacerlo desde economía. Yo creo que la misma crisis, sobre todo el trabajo de visibilización de los trabajadores mismos de la cultura, ha permitido decir ya, bueno, no estamos viendo un sector y haber apostado a eso, pero no va a ser suficiente. Si el mismo monto, 5.000 millones, es insuficiente, no podemos estimar hoy día cuánto va a cubrir, pero es insuficiente, es un sector muy grande que, como te digo, está invisibilizado. Y además también obedece a una forma de ver la matriz económica, ¿no? Imagínate todo lo que se ha producido nuevo, que va a estar lejos de ser registrado durante la pandemia, ¿no? Estas nuevas formas de, de creación, de nuevas formas de negocio dentro de la creación, tampoco van a ser medidas. Y, y creo que todas las apuestas, todo lo que se viene hablando en economía, la necesidad de evolucionar hacia otro tipo de matriz productiva que no sea la extractiva, bueno, cultura es por definición un sector que ocupa la mente como materia prima y no la tierra ni los minerales. En ese Eh, sentido, en ese sentido, por ejemplo, lo que me hace mucho, me ¿Mm? cuadra bien lo que dices, porque el sector cultural en muchos ámbitos ha sido uno de los que se ha renovado con mayor rapidez ante la pandemia, con toda la Claro. digitalización, o sea, todo el cine que se ha dado en digital, la danza, los espectáculos, o sea, fue una industria, a pesar de ser tan golpeada, que respondió quizás por eso mismo, muy rápidamente a Sí. activarse para encontrar nuevas formas de llegar al público
y de poder seguir trabajando. Fue muy sí, rápido, encontré una respuesta muy rápida, que yo creo que incluso puede ser ejemplo para otras industrias, mm, la rapidez con que respondió el sector cultural a esta actualización digital sí, para poder entregar su producto. ¿Qué te parece sí. esa Lo que activación? hemos podido observar en esta crisis y también en otras crisis que no han sido tan notorias para, para Chile, pero que sí hemos visto cómo afecta, por ejemplo, el mismo 18 de octubre, afectó mucho el trabajo artístico también, hubo muchos espacios que tuvieron que cerrar. En ese momento me parece que el sector no quiso poner ese como un tema principal por una adhesión a lo que estaba pasando, pero sin duda también les afectó económicamente. Cuando hay un terremoto, cuando hay un desastre natural, generalmente ha afectado de los primeros, porque además se vive mucho el día a día, ¿no? Eh, pero es un sector con una enorme resiliencia por la misma dificultad en la que están acostumbrados a desenvolverse y también por la característica de usar su creatividad como una de las herramientas, su creatividad y la asociatividad. Eh, entonces eso es una cosa destacable. No conozco otro sector más resiliente, pero no por ello hay que dejarlo, digamos, que no apoyarlo, porque siempre los apoyos han sido muy insuficientes. Quizás esta crisis de las buenas cosas que dentro de lo malo, muy malo que ha pasado, es bueno la visibilización y la capacidad de asociatividad que ha tenido el sector. Pero sí, yo creo que es un sector del que se puede aprender porque hay mucha resiliencia. Yo vi una capacidad de organización ahora muy importante, han habido nuevos líderes, pero también, claro, les cuesta, creo yo, a los mismos trabajadores de la cultura poner su trabajo como un tema, ¿no? Porque a veces responde la sociedad como bueno, ¿por qué piden medidas especiales? Y en realidad no se están pidiendo medidas especiales, se están pidiendo medidas como un trabajador de la cultura más. En el monitoreo que estamos haciendo desde hace varios meses de cómo va evolucionando la situación de los trabajadores de la cultura, vemos que ellos básicamente han logrado sobrevivir a través de apoyarse entre ellos y de sus familias, pero evalúan con muy mala nota lo que ha hecho el gobierno. Claro, fue un año finalmente en que el presupuesto bajó de un 0,4 a un 0,3. O sea, no se pueden, no se puede, digamos, o sea, hay contradicciones, ¿no? Hay contradicciones importantes en esta forma de apoyar a cultura. Yo espero que en los próximos años esto haya permitido tener una visión más significativa de lo que implica el trabajo artístico. Sí, efectivamente, y además lo que mencionas de este logro, porque efectivamente es un logro que Economía haya destinado fondos Sí, al sector cultural, también es un logro de la cultura, porque la cultura ha manifestado en diversas formas el que no se ha sentido apoyado y no ha cesado en manifestar eso casi el estallido. Entonces, claro, el ser incluidos, yo creo que es un logro principalmente de ellos, sí, del sector de la sí, cultura, y espero que también esto le dé fuerza al sector de la cultura para sí. imponerse y para instalarse como un sector que produce y que es un sector de trabajadores que necesitan apoyo y que necesitan ingresos. Claro, imagínate si es un sector que está aportando a la economía como otros sectores tradicionales como la pesca, ¿por qué reciben un apoyo tan disminuido, ¿no? Estoy hablando del presupuesto completo de cultura, pero sí, como tú bien dices, es una buena señal que desde economía haya una visibilización. Ahora, tiene que ser proporcional. ¿Qué otro elemento podría haber permitido decir, bueno, vamos a poner un 10% para una industria que es bastante más grande de un 10%, ¿no?
en esta torta de 55 mil millones, no hay una proporcionalidad, eso es una subestimación, claramente. Y bueno, no hemos hablado siquiera de lo que significa no solo el aporte económico, sino los otros aportes de la cultura, pero solo en el plano económico ya hay una subestimación. Y eso podríamos pensar que obedece a la falta de cifras, pero también a una visión, ¿no? A una visión de cómo este sector tiene una potencialidad muy grande, ha crecido muchísimo. Como tú decías, ha crecido muchísimo en los últimos años, pero además en esta crisis ha crecido. Nosotros mismos hemos visto ese crecimiento, hemos aumentado nuestros niveles de consumo en la casa, de libros, lo vemos a través de lo que ha pasado en Onda Media, de un aumento de las películas que se veían hasta antes de la crisis, de la biblioteca digital que ha aumentado muchísimo, muchísimo sus números. Entonces, es contradictorio. Por una parte vemos un sector dinámico, que además es resiliente, y por otra parte vemos un apoyo subestimado. Bueno, Bárbara, te agradezco esta entrevista, todo lo que nos aclaraste y lo que nos hablaste en relación a la industria cultural en Chile. Creo que como conclusión podríamos decir que es un anuncio positivo, pero un poco subestimado el sector en relación a lo que se les da. Bueno, espero que vengan más apoyos para cultura, que esto se reactive pronto, espero que bueno, el anuncio se decía que el segundo semestre ya se espera una reactivación en la industria del turismo y la cultura a propósito de las vacunas, que se están poniendo las vacunas a toda la población. Así que espero que así sea para la cultura y que se pueda reactivar ya efectivamente el segundo semestre de este año. Exacto, y además son industrias que se potencian entre sí. Claro. Por lo tanto, bueno, esperemos que esto sea el comienzo de apoyo más sostenible y sustantivo. Es una buena apuesta apostar por cultura. Muchas gracias, Bárbara, por la entrevista. Gracias que estés muy a ti. bien.